Dios les bendiga. En este momento quiero compartir la palabra del Señor en Génesis capítulo 1. Vaya preparando su Biblia y el tema de hoy es el Creador Supremo, el cual es el Señor Dios Todopoderoso. Y pues hoy estaremos hablando acerca de la creación suprema de Dios en el universo, donde nos encontramos nosotros en esta creación y nosotros mismos somos parte de esa creación suprema del Señor. Y solamente voy a leer dos versículos, Génesis 1 y 2. Acompáñeme ahí con su vista, dice la palabra del Señor de esta manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, si nosotros leemos todo el capítulo 1 y el capítulo 2, nos podemos dar cuenta de todo detalle, ¿verdad? Cómo Dios creó todo el universo. No solamente el planeta Tierra y lo que existe en este planeta, sino está hablando de todo el universo. En primer lugar, aquí en el libro de Génesis, Génesis significa principio. Y vemos el principio de la creación. Aquí en el primer capítulo vemos el principio de la creación de Dios. También vemos que Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero, es el principio de la creación. Si nosotros leemos en Isaías 44, vemos nosotros que dice ahí en el versículo 6 que Él es el primero y Él es el último. Y en Apocalipsis vemos nosotros que el Señor Jesucristo dice que Él es el principio y Él es el fin. ¿A qué se refiere que Él es el principio? No quiere decir que Él es el primero de la creación, sino que en Él está el inicio de toda la creación. En Él está todo principio de la creación, porque sin Él no existiese todo lo que nosotros vemos. Entonces ahí está el principio de la creación en el poder de Dios. También vemos que Dios Todopoderoso, Él es el inicio, o Él es quien dio ese principio, ¿verdad? Aún de nuestra propia vida. En segundo lugar, ahí en el versículo 2, vemos nosotros que la tierra al principio estaba desordenada y vacía. Fíjense nada más lo que dice ahí en el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos nosotros ahí en el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía. También estaba en tinieblas toda la tierra. En el inicio, vemos nosotros que también ahí en aquella tierra desordenada y vacía y que estaba en total tinieblas, también el Espíritu de Dios ahí estaba, se estaba moviendo, se estaba paseando sobre la faz de las aguas, y es lo que dice ahí en el versículo 2. Algunos comentaristas dicen
que hubo un tiempo, un lapso de tiempo entre el versículo 1 y el versículo 2 durante la creación. Otros dicen que Dios creó todo en perfección, pero antes de crear al hombre sucedió una rebelión, y esa rebelión fue la de Satanás y la de sus ángeles contra Dios, su creador. Y voy a mencionar una cita solamente, ¿verdad?, para tomar en cuenta como parte de la creación y ese lapso de tiempo que se cree, ¿verdad?, que hay entre el versículo 1 y 2. Isaías 14, no pierda ahí, es al principio de Génesis, ¿verdad? Isaías 14, versículo 12, vamos a leer ahí, donde habla de la rebelión de Satanás, que es lo que estoy mencionando, esta rebelión y por qué la tierra estaba desordenada y vacía. Y se cree que es por esa rebelión. Isaías 14, 12 al 15. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Está hablando de Satanás que cayó del cielo y se le nombra lucero y hijo de la mañana por la luz, ¿verdad?, que salía de él. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Note usted que él quería levantar su propio trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quería ser semejante al Dios Todopoderoso. Versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fue derribado, ¿verdad? Y dice hasta el Seol, hasta el mismo infierno. Apocalipsis 12:7 es otra cita donde vemos nosotros esta rebelión de Satanás, pero menciona a sus ángeles también que estaban con él, que lo siguieron, que dice ahí en Apocalipsis 12:7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Note usted, hubo una batalla en el cielo, y dice aquí Miguel y sus ángeles. Miguel es un ángel, es un príncipe guerrero de los ángeles celestiales, que Dios así lo asignó como príncipe de ejércitos celestiales. Y dice Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Note usted quién es el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. El dragón también tiene sus ángeles. Dice ahí en el 8, pero no prevalecieron. ¿Quién? El dragón y sus ángeles no prevalecieron, ni se halló lugar ya para ellos. ¿Dónde? En el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua. ¿Cuál serpiente? La que engañó a Eva. Esa es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Dice ahí en Apocalipsis 12:9, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Notice de ahí dice que fue arrojado a la tierra. Precisamente por eso se cree que la tierra estaba desordenada y vacía, porque Satanás fue arrojado a la tierra y él vino con coraje y desordenó la creación que Dios había hecho. Y dice ahí
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí vemos nosotros, ¿verdad? Que fueron arrojados los ángeles que siguieron a Satanás junto con él a la tierra. Por eso, ¿verdad? Se cree que por eso estaba en tinieblas la tierra y estaba desordenada y vacía. ¿Por qué vacía? Porque Dios todavía no hacía el resto de la creación. Por eso estaba vacía, pero estaba en desorden. ¿Por qué estaba en desorden? Porque Satanás y sus ángeles habían sido lanzados a la tierra y ellos desordenaron absolutamente todo. Ahora, otro pasaje bíblico que habla de esta rebelión es Ezequiel 28. Dice ahí en Ezequiel 28 del 1 al 2 al 3, dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Aquí está hablando del rey de Tiro, pero en sí, en Ezequiel 28 está hablando de Satanás, que se está personificando en el rey de Tiro, pero en sí está hablando de Satanás también. Dice en el versículo 2, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, note usted, lo mismo que le prometió a Adán y a Eva, también lo estaba haciendo con el rey de Tiro, pero es en sí Satanás el que quería ser igual a Dios. Y dice, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en tu corazón estoy en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios, y he aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Note usted que Satanás conoce muchas cosas. ¿Por qué? Porque fue creado para estar ahí enseguida de donde está Dios, para alabarlo y exaltarlo. Por eso él conoce muchas cosas, al igual que el resto de los ángeles. Y dice aquí, dice, no hay secreto que te sea oculto. Entonces aquí habla de Satanás, ¿verdad? Que se está personificando en ese rey de Tiro, pero en sí es Satanás quien quiso ser igual a Dios. Ahora veamos lo que sigue diciendo de este ser rebelde. Versículo 6. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Ahora, vea en el versículo 13 cómo él fue creado perfecto, pero se rebeló contra su creador, pero fue creado perfecto. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas, ¿verdad? Se preguntan que para qué, por qué hizo Dios al diablo. Y no es que haya creado Dios al diablo. Era un ángel que había sido creado para alabar a Dios. Pero él decidió tomar el camino equivocado. Así como el ser humano también muchas de las veces toma el camino equivocado, también ese ángel que había sido creado bueno, en santidad,
él decidió desviarse. Dice aquí en el versículo 13, en Edén, note usted que estuvo en el Edén. ¿Cuándo? Cuando engañó a Eva y a Adán. Dice en el 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Ahora, note usted algo aquí. En este versículo vemos nosotros que al momento que fue creado el hombre, Satanás ya se había revelado. Precisamente por eso es que también vemos en este versículo que para el momento que creó Dios el resto de la creación en el planeta Tierra y en el resto del universo, Satanás ya se había rebelado contra su creador. Dice ahí, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Note usted, estaba formado de toda piedra preciosa su vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, era un querubín grande, protector. Ahora note usted que los querubines son los que rinden alabanza a Dios Todopoderoso, el Creador. Y Él fue creado para eso. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Note usted, perfecto era en todos sus caminos, pero ya no es. Desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Hasta ahí dejó de ser perfecto. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Note usted, ¿por qué estaba la tierra desordenada y vacía? Porque llegó aquí a la tierra, fue echado a la tierra. Y dice ahí, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, ahí vemos nosotros que se rebeló y sí fue echado a la tierra junto con sus ángeles. Por lo tanto, esa es una de las posiciones fuertes, por lo que dicen estos pasajes de la palabra de Dios, que esa tal vez es una razón muy fuerte por qué la tierra estaba desordenada y vacía al principio. Cristo Jesús dice esto en Lucas 10, 17 y 18. Volvieron los 70, dice ahí con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y dice él en el 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fíjese nada más, Cristo Jesús está diciendo que él vio a Satanás cuando cayó como un rayo. ¿Qué nos muestra? Que Cristo Jesús, antes de tomar forma de hombre, antes de nacer de una virgen, Cristo Jesús es eterno. Él es el creador. Dice la palabra del Señor que por Él fueron creadas todas las cosas
y para Él fueron creadas todas las cosas. Así que todo lo que existe, por Él y para Él fue creado. Así dice la misma palabra del Señor, y Cristo Jesús yo lo vi a Él cuando caía como un rayo. ¿Por qué? Porque Él mismo fue el que lo echó fuera del reino celestial que le pertenece a Cristo Jesús y al Padre Celestial. Y bueno, en esto nos muestra por qué estaba desordenada la tierra, ¿verdad? Y por qué estaba vacía. Dios es creador y es el Dios de orden. Satanás es destructor y es un ser que tiene un desorden en su corazón y también desordena y destruye absolutamente todo lo que a él no le agrada. ¿Por qué? Porque él aborrece toda la creación de Dios. Cristo Jesús dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Note usted, destruye. Y ese ladrón es Satanás. Y Cristo Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces el mismo Señor Jesús nos está diciendo el por qué había desorden. ¿Por qué? Porque Satanás, el ladrón, vino a destruir, a desordenar, vino a matar y vino a robar. Por eso muchas las veces, cuando haya un desorden en el corazón de una persona, lo mejor que puede hacer es acercarse al Señor Jesucristo, al Padre Celestial, y pedir que ordene su mente, su corazón, sus pensamientos, absolutamente toda su vida. El Señor la puede poner en orden. De lo contrario, Satanás quiere matar y quiere destruir. Así que no se lo permita, acérquese al Señor. Muchos dicen, ¿por qué Dios hizo el mal? Dios no hizo el mal. ¿O por qué Dios hizo a Satanás? Dios no hizo a Satanás. Dios creó un ángel y lo creó hermoso y lo creó para que alabara a su creador y alabara al Dios verdadero, todopoderoso, pero este ángel decidió rebelarse contra su creador y quiso ser igual a él. Por eso, si usted lee en Génesis, vemos nosotros que Satanás le promete a Eva y que ella sería igual a Dios, que ella podía ser como Dios, porque eso fue lo que él quiso, ¿verdad?, hacer también al principio. Entonces, vemos nosotros que Dios también hizo santo al hombre, lo hizo para la alabanza de su gloria, y así lo dice también en Isaías, pero Satanás también vino a desviar al hombre, ¿verdad? Y Dios nos dio libre albedrío a nosotros. Nosotros decidimos lo que queremos hacer, si queremos buscar a Dios o desviarnos de la presencia de Dios. Satanás también tuvo ese libre albedrío y él decidió desviarse también de por qué Dios lo había creado. Así que, bueno, tome en cuenta ese punto, usted decida lo que quiere creer, pero también en tercer lugar vemos en el versículo 3, ahí en Génesis 1:3, que Dios inicia poniendo orden a la creación. Después de que estaba desordenada y vacía, Dios comienza a poner orden en esa creación. Dice ahí, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí vemos nosotros que Dios, con su palabra, al momento que Él dice su palabra, Él hace la luz, y dice ahí en el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué sucedió? Al momento que Él hace la luz,
separa la luz de las tinieblas. Para un lado la luz y las tinieblas huyeron al momento que fue hecha la luz. Así de esta manera llama a la luz día y a las tinieblas la llama noche. Dice ahí en el versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. O sea, fue el primer día. Eso fue lo que hizo Dios el primer día, ¿verdad? Después de que más bien ya cuando inició a poner orden en la tierra, ¿verdad? Que estaba desordenada. Y vemos nosotros que ese fue el primer día cuando hizo la luz y hizo a un lado las tinieblas. En cuarto lugar, vemos nosotros en el versículo 7, ahí vemos nosotros que Dios hace la expansión. Vamos a leer ahí en el versículo 7 y 8. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión, ¿de qué manera? Cielos, dice ahí en el versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahora note usted aquí, vemos nosotros en estos dos versículos que Dios separa las aguas que estaban sobre la expansión. En otras palabras, la expansión dice que la llamó cielos. Hay agua sobre la expansión, sobre los cielos. Y eso lo está diciendo aquí en Génesis. La ciencia, después de muchos años, se han dado cuenta que en el espacio hay agua. Por ejemplo, en las últimas décadas han estado investigando mucho el planeta Marte, en el cual dicen que es un planeta que está congelado y supuestamente es agua. Hay mucha agua en el planeta, pero está congelado. Así que vemos nosotros que hay agua en lo que es en el universo, pero también las nubes, hay agua aquí en el medio ambiente y eso nos da a nosotros también, ¿verdad? Vida, que haya agua. De lo contrario, no estaríamos vivos si no hubiera esa agua en el medio ambiente, no hubiera oxígeno, estaríamos prácticamente muertos, secos. Entonces, vemos nosotros que hay agua en la expansión también, ¿verdad? En el medio ambiente. También vemos nosotros que a esa expansión se le llamó cielos, plural, tres cielos. Dice ahí en 2 Corintios 12, 2 al 4, habla Pablo, dice que conozco a un hombre que fue al tercer cielo y se le dieron cosas que no le son permitidas hablar. Ahora Pablo está hablando que fue al tercer cielo, por lo tanto nos muestra lo que dice aquí en Génesis, que está hablando de los cielos, plural. Quiere decir que hay dos o más para hablar en plural. Y aquí vemos nosotros que a la expansión se le nombró cielos. Asimismo, el Salmo 19.1, fíjese nada más cómo dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. El Salmo 1 está hablando que los cielos cuentan la gloria de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios. Y nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que a través de la historia el ser humano siempre está buscando un ser supremo al cual hablar, adorar, orar, ¿verdad? Muchos lo han hecho, en toda la historia lo han hecho equivocadamente porque
Por ejemplo, muchos han tenido el dios del agua, el dios de la lluvia, equivocadamente, ¿verdad? Lo han hecho, pero el ser humano siente que hay la presencia del Ser Supremo. Precisamente Pablo, si nosotros vemos ahí en el libro de los Hechos, vemos que Pablo les predicó en una ocasión al Dios no conocido, que ellos tenían ahí un monumento y decían al Dios no conocido. Y Pablo les dijo, ese Dios no conocido viene siendo el Dios verdadero, y les comenzó a predicar. Así que el ser humano siempre, siempre ha sentido en su corazón, ¿verdad?, que existe el Dios verdadero. Y los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice el Salmo 19:1. Y ahí vemos nosotros que Dios creó los cielos, y los cielos nos muestran que hay un creador. Así que en la noche usted salga y vea hacia arriba, vea las estrellas y vea qué hermoso es el cielo, pero es más hermoso el Dios Todopoderoso que creó esa expansión o esos cielos. Y eso fue el segundo día, dice ahí en el versículo 8, el segundo día de la creación. En quinto lugar, vemos también que en el versículo 10, Dios llama a lo seco, le llama tierra. Fíjese nada más, dice ahí en el versículo 9, en adelante, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Fíjese nada más, ahí vemos nosotros que Dios separa las aguas de la tierra, y a las aguas, el montón de aguas que se juntó en un lugar, le nombró, ¿verdad?, mares. Ahí vemos nosotros, también la palabra de Dios dice que le puso límites a los mares, y no se salen mientras Dios no se los ordene. Precisamente cuando Cristo Jesús iba con los apóstoles y se vino una tormenta, y que él estaba dormido ahí en la barca, y ellos lo despiertan y dicen, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él se levanta y le ordena al mar y al viento que callen y enmudezcan, y dice que hubo una gran bonanza. Y dicen ahí los apóstoles en ese momento, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pues el Creador mismo, porque lo obedecieron. Entonces vemos nosotros que el mismo Señor Jesucristo es el Creador. Por eso lo obedeció el mar, por eso lo obedeció el viento. Y aquí vemos nosotros que la reunión de las aguas le nombró mares, ¿verdad? Y a lo seco lo nombró tierra. Pero vemos ahí en el versículo 11 que continúa el Señor en este mismo día, que es el día tercero, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno,
y fue la tarde y la mañana el día tercero. Vemos nosotros que en ese mismo día tercero, cuando separa las aguas de la tierra seca, vemos que el Señor comienza a producir toda la vegetación. La tierra produce hierba, árboles de semilla, de fruto, y todo eso, vemos nosotros que más adelante le dice al hombre que todo eso le servía a él para comer. El fruto, ¿verdad?, de la tierra era para comer. Así que eso fue en el día tercero, cuando el Señor creó toda esa vegetación y separó las aguas y la tierra. Así que en sexto lugar, en el versículo 14, aquí vemos nosotros la creación de lo que se encuentra en el espacio, que viene siendo las estrellas, el sol y la luna. Y vamos a ver ahí en el versículo 14. Y esto va a ser en el día cuarto. Versículo 14 dice así: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión, o sea, en los cielos. Dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y serán por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. Note usted, hizo dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. No solamente habla de la lumbrera mayor, que es el sol, no solamente de la lumbrera menor, que es la luna, sino también de las estrellas. Entonces, en otras palabras, todas las estrellas en general fueron creadas en ese mismo instante. Versículo 17. Y las puso Dios en la expansión de los cielos, no solamente en un cielo, sino en los cielos, para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y aquí vemos nosotros, ¿verdad?, que esas lumbreras es para separar el día de la noche, y no solamente eso, sino que también para separar los tiempos, las estaciones del año. Por ejemplo, tenemos la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y todo eso es lo que marcan los tiempos, estas lumbreras, ¿verdad? Y para eso es que Dios las creó, y así para darnos también lo que es la luz del día y también la noche para descansar. Y eso fue en el cuarto día, ¿verdad? En el cuarto día de la creación. Ahora, si pasamos en séptimo lugar, vamos a ver en el versículo 20, ¿verdad?, que Dios crea a todo ser viviente en las aguas. En un momento más voy a hablar un poco acerca de lo que el Señor, ¿verdad?, hizo en lo que es en los planetas, los astros, cómo el Señor, ¿verdad?, es verdaderamente sabio y todo lo hace a la perfección. Voy a dar un poquito más de eso. Pero en séptimo lugar vamos a ver ahí en el versículo 20 al 23, de Dios creó los seres vivientes en las aguas. Dice ahí en el versículo 20: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. En otras palabras, los mares, los ríos,
todo lo que hay, aguas, ¿verdad? Lagos, lagunas, todo eso, se comenzó a producir todo ser viviente, dice, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Note usted que dice ahí al principio, produzcan las aguas, seres vivientes. Vimos nosotros que cuando dice de la expansión, separó las aguas de la expansión, también hay agua en el medio ambiente. Entonces, no solamente las aguas de los mares se produjo los seres vivientes de las aguas, los peces, los que están nadando, sino que en el medio ambiente también, las aguas del medio ambiente se produjeron las aves. Y ahí es donde hubo esa creación en las aguas del medio ambiente. Ahí fueron creadas las aves por la palabra de Dios. Entonces continuamos ahí en el versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo, fíjese nada más, les dio una palabra, una orden, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Así que se comenzaron a multiplicar por orden de Dios. ¿En qué día fue eso? Dice en el versículo 23, y fue la tarde y la mañana del día quinto, ¿verdad? Fue el día quinto, cuando Dios creó esos seres vivientes de las aguas. Asimismo, en octavo lugar, vemos nosotros en el versículo 24, versículo 24 al 25, que Dios creó de la tierra todo ser viviente según su género, que vienen siendo las bestias, las serpientes y todo animal según su especie. Vamos a leer ahí, dice ahí en el 24 al 25, y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Ahí vemos nosotros que Dios hizo todo eso y vio que era bueno. Pero en ese mismo día hizo Dios lo que Él ama más. En ese último día de la creación, Dios hizo la creación que más ama Él. ¿Y qué es lo que ama Dios tanto de todo lo que Él creó? El ser humano, usted y yo y toda persona es lo que más ama a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel, o sea, nosotros, las personas que creen en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces vemos nosotros que Dios nos ama tanto a nosotros. Precisamente por eso debemos tener mucho cuidado, porque lo que Dios ama más es lo que Satanás aborrece más. Así que tengamos mucho cuidado.
Busquemos a Dios, refugiémonos en Dios en todo tiempo, no nos separemos de Dios, porque por ahí dice en Primera de Pedro 5:7, dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice ahí en capítulo 5 de Primera de Pedro. Así que fíjese nada más lo que dice en el versículo 26, Génesis 1:26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Note usted algo, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Dios está hablando con alguien más. Dios está hablando en plural. Hagamos a nuestra semejanza. Entonces, aquí vemos nosotros que el Padre habla con el Hijo y su Espíritu Santo, porque es el mismo Dios verdadero. Y es algo que el ser humano quiere buscar una lógica, pero en la lógica de nosotros está muy lejos. Si nosotros queremos ver la lógica, está muy lejos las verdades de Dios de nuestra lógica. Lo único que tenemos que hacer es creer por fe que Dios es el mismo Hijo que tomó forma de hombre, pero es el mismo Dios verdadero. Y hay muchos pasajes de la Biblia donde el mismo Señor Jesucristo, Él se declara que el Padre y Él son uno, y que el Padre es en Él y Él es en el Padre, y le dijo Él a Tomás ahí en el Evangelio de Juan 14, le dice: tanto tiempo he estado con ustedes, Tomás, y ahora me dices, muéstranos al Padre. El Padre y yo uno somos. Si habéis visto al Padre, si me habéis visto a mí, has visto al Padre. En otras palabras, si nosotros creemos que Cristo Jesús es el mismo Padre, eso es lo que Él estaba declarándole a Tomás y a los demás apóstoles. Así que el Señor aquí, Dios Todopoderoso, Él dice: hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego continúa diciendo, ¿verdad?, que lo iban a poner, dice ahí en el versículo 26, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, aquí vamos a ver lo que está diciendo en estas últimas palabras Dios. Como el hombre fue creado conforme a su imagen y a la semejanza de Dios, también le dio un señorío, así como Dios tiene sobre toda la creación. Dios le dio el señorío al hombre sobre la creación en el planeta, sobre todo animal viviente o ser viviente en el planeta, en esta creación, aquí en este planeta. Entonces vemos que el hombre tenía esa autoridad y ese señorío, pero lo perdió cuando desobedeció a Dios. Precisamente por eso ahorita al hombre no se le puede poner enfrente a un león porque se lo come, porque perdió el señorío por el pecado. Ahorita el hombre no puede ver una serpiente porque brinca para atrás, ¿verdad? Y la serpiente se le va encima para morderlo. ¿Por qué? Porque de esa manera, ¿verdad? Podemos ver que Satanás dominó a la serpiente y de esa manera, ¿verdad?, el hombre
perdió el señorío sobre todos los animales de la tierra. Aún en algunas ocasiones las vacas son bravas y cuando son mansitas, bueno, no hay ningún problema, pero una vaca brava, pues a correr se ha dicho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también ahí se puede ver que se perdió el señorío que Dios le había dado al hombre. Vemos también que en el capítulo 2, y esto fue la creación del hombre, ya fue el final. El hombre fue el último que fue creado. De ahí del hombre nosotros podemos ver que Dios creó a la mujer de la costilla del hombre. Usted lo puede seguir leyendo para que el hombre no estuviese solo. Y Dios le dio compañía y ayuda idónea para que ambos, ¿verdad? Disfruten y se ayuden mutuamente. Pero vemos nosotros que después de ese día 6 o el sexto día, el Señor al día siguiente le nombra día de reposo o de descanso, que viene siendo el séptimo día. Y eso lo podemos ver en el capítulo 2, que Dios tomó ese día como descanso, no porque Dios se haya cansado del trabajo. Dios no se cansa. Él lo hizo el día de descanso por nosotros, por el hombre. Para que nosotros tengamos un día de reposo, un día de descanso. Y Cristo Jesús mencionó eso en Marcos 2, 27 y 28. Y él dijo, el día de reposo se hizo por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Eso fue lo que él mencionó en Marcos 2, 27. Así que el día de reposo o el séptimo día se hizo por usted y por mí para que descansemos, ¿verdad? Del trabajo de toda la semana. Así que no fue porque Dios se cansara, sino Él pensó en usted y en mí porque nos ama mucho. Y así que aquí vemos nosotros toda la creación de Dios. Muchos ponen en tela de duda la creación de Dios. Pero aquí vemos nosotros dentro de esta creación, el sol y la luna fueron creadas miles de años atrás, pero siguen en el mismo lugar, siguen en la misma distancia. Tanto el sol está a la misma distancia de la Tierra, la luna también. No se puede juntar más la Tierra al Sol, ni se puede retirar la Tierra más del Sol. Está en una perfección desde el principio de la creación, a la misma distancia. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Bueno, pues la ciencia ahora en los últimos tiempos han podido ellos hacer muchos descubrimientos a través, ¿verdad?, de todos los aparatos que tienen, computadoras, telescopio y la ciencia, ¿verdad?, de la física, los cálculos que sacan, ¿verdad?, los científicos a través de la física. La Tierra, según todos esos cálculos con aparatos sofisticados y los cálculos de física matemática, la Tierra está a la distancia al Sol 150 millones de kilómetros de distancia. Por ejemplo, Marte está más retirado del Sol. Marte está a 228 kilómetros de distancia. La Tierra está a 150. Marte está a 228 millones. Estamos hablando de millones.
de kilómetros. Si la Tierra estuviese invertida, la Tierra estaría donde está Marte y Marte donde está la Tierra. Así, invertidas las distancias, la Tierra estaría congelada. Según la ciencia, han investigado a Marte con todos los aparatos, ya hasta enviaron unos aparatos, unos robots a Marte, y ya ellos han descubierto que en Marte hay agua, pero está congelada. Está congelada. Entonces, si la Tierra estuviera a 228 millones de kilómetros de distancia, estaría congelada la Tierra. Nosotros no estaríamos vivos. No se puede retirar la Tierra más. Si se retirara un poco más la Tierra, se iría congelando más y más. Si la Tierra se acercara más al Sol, estuviera ardiendo la Tierra. Entonces, ni más lejos ni más cerca puede estar la Tierra, porque si estamos cerca nos quemamos, si nos retiramos nos congelamos. La Tierra está perfectamente en el lugar que Dios la puso. Y usted puede buscar en la ciencia todo eso y se va a dar cuenta que Dios es perfecto. La creación de Dios es perfecta. Existe un Dios verdadero y perfecto. No es casualidad. Él está cuidando esas distancias para que usted y yo sigamos teniendo vida. Así que muchos ponen en tela de duda la creación de Dios, pero yo en lo personal, yo veo todo eso y digo, para que eso siga aún después de miles de años, quiere decir que Dios tiene cuidado de mí. Dios tiene cuidado de usted y de todo ser viviente que estamos aquí en este planeta. Ahora, otra pregunta, ¿verdad? Que podemos hacernos nosotros. Dios creó el sol y la luna para dar la luz en el día y también para que haya noche y podamos descansar. Es necesario también un tiempo de descanso. Dios pensó en nosotros también. Pero la pregunta que nos haríamos nosotros, ¿qué si Dios no hubiera hecho el sol? ¿Habría vida aquí en la tierra? No, no habría vida aquí en la tierra. Dios hizo el sol. ¿Por qué? Porque si no existiera el sol, estaría todo congelado. Igualmente, estaría todo en tinieblas, no habría luz, estaría todo congelado, no habría vida. Todo ser viviente, incluyéndonos nosotros mismos, los seres humanos, necesitamos la luz del sol. Es vital para nosotros, para toda la vida en el planeta, es vital la luz del sol. Sin la luz del sol, nosotros no estaríamos saludables. Haga de cuenta que si nosotros no salimos al sol por todo un año, nos vamos debilitando, nos vamos enfermando poco a poco hasta morir. ¿Por qué? Porque es necesario que nos dé la luz del sol a nosotros. Así como también la luz del sol fortalece nuestro cuerpo, fortalece nuestro sistema inmunológico. Estaba escuchando algunas de las recomendaciones que estaban dando últimamente en las noticias
por el encerramiento ahora con esta pandemia del coronavirus, que dicen salga por lo menos un tiempecito corto a que le dé el sol, porque el no salir a que le dé el sol se enferma, el sistema inmunológico se debilita, así que procure agarrar sol. Fíjese nada más, los mismos médicos lo están recomendando, que es necesario salir a tomar el sol para que no se debilite el sistema inmunológico. Sin la luz del sol nosotros estaríamos muy enfermos hasta morir. Las plantas, de la misma manera, igual que nosotros, necesitan la luz del sol. Las plantas, para que estén saludables, necesitan darles ciertas horas de luz. Si usted pone a prueba, y eso a veces lo hacen ahí en las escuelas, ¿verdad? Como experimento con los niños, siembran unas semillitas de frijol o de zacate y las ponen bajo la sombra o bajo la oscuridad. Si no las sacan a la luz del sol, van a crecer, pero débiles, y se van a secar, porque las plantas necesitan la luz del sol. Pero en cambio, una planta que la siembran y la tienen ahí a la luz del sol las horas que necesita, va a ser una planta que va a crecer fuerte y saludable, y va a producir el fruto o el grano como debe ser. Es muy importante la luz del sol, ¿verdad? También para las plantas. A través de la luz del sol, las plantas, ¿verdad? Producen la clorofila, y que es la que le da el color verde a las hojas y a los tallos, ¿verdad? Entonces, aún las plantas, para estar saludables, necesitan la luz del sol. A través de la luz del sol es que las plantas, toda la vegetación produce también el oxígeno que nosotros respiramos. Y eso es muy importante. Fíjese, si no existiera el sol, pues no tendríamos nada de esos beneficios, no tendríamos ni siquiera la vida nosotros, ni ningún ser viviente que hay aquí en la tierra. Podríamos nosotros seguir hablando de tantos beneficios, ¿verdad? De lo que nos da el sol, que Dios ha creado para bendición de nosotros, pero quiero compartir una historia, ¿verdad? Que mencionó Albert Einstein. Y la pregunta, ¿verdad? Es, ¿existe el mal? Preguntó un profesor universitario a sus alumnos que si existía el mal. Un estudiante contesta al profesor valientemente, y dice este estudiante: sí, sí existe el mal. Y dice este profesor: ¿Dios creó todo lo que existe? El estudiante dice: sí, Dios creó todo lo que existe. Entonces dice el profesor: si Dios creó todo, entonces Dios hizo al mal. Pues el mal existe. Y bajo el precepto de que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo, dice el profesor. El estudiante se quedó callado ante tal respuesta. El profesor, muy contento, se jactaba de haber probado una vez más que la fe cristiana era un mito. El estudiante se quedó callado ante tal respuesta del profesor, pero el profesor, pues él estaba muy feliz por haberlo dejado callado.
Otro estudiante levantó su mano y dijo: ¿puedo hacer una pregunta, profesor? Por supuesto, respondió el profesor. El joven se puso de pie y preguntó: profesor, ¿existe el frío? El profesor dice: ¿qué pregunta es esa? Por supuesto que existe. ¿Acaso usted no ha tenido frío? El muchacho responde: de hecho, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío en realidad es ausencia de calor. Y todo cuerpo u objeto es susceptible de estudio cuando tiene o transmite energía. El calor es lo que hace que dicho cuerpo tenga o transmita energía. El cero absoluto, le dice el estudiante al profesor, es la ausencia total y absoluta de calor. Todos los cuerpos se vuelven inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Es la ausencia del calor. Hemos creado ese término, frío, para describir cómo nos sentimos si no tenemos calor. Y asimismo, pregunta el estudiante: ¿y existe la oscuridad? El profesor respondió, ya molesto: por supuesto que sí existe. El estudiante contestó: nuevamente se equivocó, señor profesor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad ausencia de luz. La luz se puede estudiar. La oscuridad no, según la ciencia. El joven añade: incluso existe la prisma de Nichols para descomponer la luz blanca en los varios colores en que está compuesta. Dios, por otro lado, lo muestra en el arco iris. La luz agarra varios colores. Y si usted hace una brisa de lluvia con la manguera del agua, la luz del sol, se ve el arco iris con la prisma de aquella lluvia. Así que la luz blanca también se torna en colores. Y eso es una de las cosas, ¿verdad?, que estaba mencionando este joven al profesor. Así que la oscuridad no existe, no se puede estudiar. Dice aquí: un simple rayo de luz rasga las tinieblas e ilumina la superficie donde termina el haz de luz. ¿Cómo puede saber cuán oscuro está un espacio determinado?, dice el joven. Con base en la cantidad de luz en ese espacio. ¿No es así? Oscuridad es un término que el hombre ha desarrollado para describir lo que sucede cuando no hay luz presente. Finalmente el joven preguntó al profesor: Señor, ¿existe el mal? El profesor respondió: por supuesto que existe, como lo mencioné al principio. Vemos violaciones, crímenes y violencia en todo el mundo. Esas cosas son del mal. El estudiante respondió: el mal no existe, señor. O al menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia de Dios. Es, al igual que los casos anteriores, un término
que el hombre ha creado para describir esa ausencia de Dios. Fíjese nada más. Si Dios no estuviese en medio de todo lo que tenemos, entonces no existiríamos ni nosotros. El mal es la ausencia de Dios, pero los que hacen el mal culpan a Dios, mas sin embargo están viviendo de esa manera porque están muy lejos de Dios. Dios es el creador de todo lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos, y Él lo hizo por amor a nosotros. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga al Dios presente, dijo ese joven, en sus corazones. Es como resulta el frío cuando no hay calor, o la oscuridad cuando no hay luz. El profesor, cuando escuchó todo esto, asintió con la cabeza y se quedó callado. Así que, si usted tiene ausencia de amor en su corazón, así que si usted se siente solo y no se siente amado, es porque tal vez usted se ha alejado de Dios, es porque tal vez a usted le hace falta acercarse a Dios. Cristo Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Si usted quiere que el Señor lo alumbre, acérquese a Él. Si usted quiere sentirse amado, acérquese a Él, porque Él murió en la cruz porque lo ama a usted. Él fue el que lo hizo, Él fue el que lo hizo para la honra y la gloria de su nombre, y para amarlo a usted y para que usted lo ame a Él. No lo piense dos veces. Entregue su corazón al Señor, que Él está dispuesto a recibirlo. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres nuestro creador y nos has hecho, Señor, porque nos has amado tanto, y tú mismo viniste, Señor, y diste tu amor en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. En este momento, Señor, bendice a cada persona que necesita de tu amor y de tu presencia en su vida, que ellos se abracen de ti, te amen, así como tú los amas a ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos, tu nombre glorioso. Amén y amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga y el Señor esté con usted.